Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de Tier S. Como podéis ver, sitio que no es el mío, básicamente es el de mi hermano. Aparte de eso, pues vengo a hablar de un tema, de un vídeo que no, es un vídeo que no estamos tan acostumbrados, pero me parece importante y que podéis sacarle valor y demás. Porque salimos hace poco en el canal de la cantina del Wookiee, un tema, un podcast hablando de todo un poco, que os recomiendo que vayáis a verlo. Más allá de que el contenido es muy bueno, más allá de que aunque salgamos nosotros, que tendréis ya a nosotros hasta aquí, os tendremos hasta aquí ya de vernos aquí en el canal, pero está bien que nos veáis en el canal de la cantina porque hay mucha gente guapa, no lo hablo por mí, pero los demás son todos muy guapos, los hijos de puta. Y bueno, se abordan muchos temas muy importantes, de los cuales uno va dedicado a este vídeo, que es cómo hacemos nosotros el tema de practicar en Carabas. Y básicamente vamos a explicar un poquito cómo lo hacemos nosotros, con el tema de las estadísticas, que también se dijo en ese vídeo, y poco más. Vamos a lo que viene siendo la partidita. Bueno, la partidita, el Carabas, vaya. Y bueno, lo tenemos por aquí, no hay mucho más. Entonces, estamos por aquí y como podéis ver, pues tenéis mi hermano aquí las barajitas, ¿no? Tal. Pues esto es muy sencillo. Le das a Dex y te salen los decks que está jugando mi hermano. Bueno, este lo estoy jugando yo, el de Boba Grecia, por el tema de la liga de Carabas. Pero, bueno, ese lo dejamos ahí. Tendrá como 3 partidas, vamos a ver. Pero bueno, en fin, nos viene muy bien porque mi hermano está probando estos dos mazos, que es de set 7, como podéis ver. Y tiene muchas partidas, porque lo testea más que yo simplemente juego la liga y ya está, pero él sí está testeando más. Y tenemos a Casbane, que como ya sabéis es la baraja insignia de mi hermano. Entonces, por ejemplo, mi hermano juega partidas, como podéis ver, con Obi-Wan o con Poe. Vamos a meternos con Poe. Se mete con Poe, nos damos a View Deck y como podéis ver tiene unas estadísticas. ¿Qué ocurre? Estas estadísticas son distintas. Nosotros, por ejemplo, vemos esta estadística y si estuviera haciendo, por ejemplo, Cat Bane o Boba Fett en mi caso, sería una estadística que, por ejemplo, para nosotros es mala, es 66%. ¿Qué ocurre? Que este Poe está siendo testeado contra mazos, por ejemplo, como Yoda, siendo solo cartas del ser 7. Entonces, por ejemplo, Yoda tiene Luke, por lo general. Yo aquí podría tener Poe, podría tener Breaker, podría tener Sable del Mandaloriano, cosa que no llevo porque rotan las cartas. Entonces, este es un testeo que nosotros, como podéis ver, pues testeamos contra mazos que no se podría testear en el set 7. Pero para sacarle en valor, porque por ejemplo, con un mazo en el cual está a tope a día de hoy Yoda Data Bowl, que es un pedazo de mazo de los mejores, por no decir el mejor, vamos 3 victorias, 2 derrotas. ¿Qué ocurre? El mazo está muy bien, porque claro, siendo solo de set 4 para adelante, o sea, 4, 5, 6 y lo poquito que ha salido del 7, le ha ganado 3 partidas a un mazo que está en el meta ahora mismo y que tiene todas las posibilidades del mundo, excepto las del set 7, pero como son tan pocas, es casi inapreciable. Como podéis ver por aquí, pues Sabine, hemos perdido. Tampoco podemos tomarnos a la podemos decir, hostia, es que hemos perdido contra Sabine, este mazo es malo. No, hay que ver cómo se pierde, por qué has perdido. Si has perdido porque te ha hecho un POW SL, bueno, a ver, eso no te lo va a poder hacer en el C7. Entonces, es un tema más especulativo en este caso. Esto es tema de especulación. Por ejemplo, Palpatine doble verde, le hemos ganado también. Bueno, mazo agro y esto contra agro pierde, pero si tú le vas ganando a mazos, como por ejemplo Han 2 verde con fuerza, que en teoría no se va a poder jugar, hostia, pues puedes hacer ¿cómo decirlo? Un análisis de lo fuerte que puede ser la baraja en el siguiente set. Porque le compite a mazos que no se puede. Por ejemplo, aquí le ha ganado mi hermano a un Han SL. O sea, si este mazo le gana a Han SL, aunque sea una, dos, tres, cinco partidas y pierde 5 y 5, baja un 50% contra este mazo. Joder, imagínate cuando rote y no esté el SL, el Han, el POW, el Breque. Aquí es donde yo veo más la potencia que puede tener mazo. Pero para irnos a un mazo más que se puede ver más, ¿cómo decirlo? Más objetivamente, porque esto ya es más suposiciones, nos podemos meter a Casbane. y la top. Nos metemos en Casbane. Y aquí en Casbane vemos que mi hermano tiene 305 partidas jugando en Casbane, un 81% de win rate, o sea, se gana 8 de 10.
tiene 200, casi 250 partidas ganadas de 305. Aquí ya sí puedes barajar tú si la baraja es buena. O sea, por ejemplo, nos metemos contra mazos. Mira, mi hermano contra Cat Bane ha jugado 7 partidas, ha ganado las 7, 100% de win rate. Nos metemos aquí contra Luz Piloto, 3-1. Ahora la cuestión es, imagínate, supongamos, para que entendáis más o menos cómo lo hacemos nosotros. Yo juego Cat Bane y pierdo contra. Vamos a ver qué hay por aquí. Que haya perdido mi hermano, que diga tú, yo contra esto pierde, tío. Ve, por ejemplo, contra Bey de amarillo. Hostia, tú, contra Bey de amarillo, pero ha ganado 4, ha perdido 3. A lo mejor tengo que meter más cartas contra Bey de banquillo, por ejemplo. Pero uno que haya dicho tú, hostia, tú, aquí he perdido mucho. Por ejemplo, Boba Databaul 8-2. Muy bien, de puta madre. Boba amarillo 3-2. Creo que incluso esas dos que he perdido fueron contra mí. Que nos encontramos en el Carabao. Mira, por ejemplo, Palpatine rojo, ¿no? Pierde de 2 partidas, ha perdido las 2. Vale, nosotros hacemos una cosa. Hostia, hemos jugado contra Palpatine rojo porque hemos perdido. Por esto, por esto y por esto. Vale, ¿qué más socios? Palpatine rojo. Nos vamos a encontrar un Palpatine rojo en un PQ. Realmente muy poco probable, vamos a decir. O sea, pues a lo mejor no me lo tengo que tomar tan en cuenta la partida contra Palpatine con rojo. Ahora también te digo, tampoco nos tomamos en cuenta la partida que le ganamos a, yo qué sé, a esto con doble amarillo. Tampoco la tomamos muy en cuenta. Nosotros miramos, por ejemplo, Yoda 3-1. O sea, tú, 3-1 contra Yoda, ¿eh? O sea, Yoda está en el meta, podemos ver qué tal. Sabetar Quintown, hostia tú, contra Sabetar Quintown 2-0, que se está jugando ahora, tal. Boba 8-2, hostia tú, 8-2 también. Ahí es donde nosotros barajamos si el mazo funciona o no funciona. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar a Han, mira, Zabin 7-1, Piedra Azul, bueno, tampoco Piedra Azul es mucho. Bueno, Zabin doble amarilla, que hay gente que le gusta, pues 6-1. Han de las naves 7-0. Vamos a buscar otro más. Bueno, Kazuda rojo. Kazuda rojo, bueno, 1-0. No sé si Kazuda rojo tampoco como para tenerlo mucho en cuenta. Contra Anakin azul 2-0. Gareth L9-3. Ahí tú donde te has dado cuenta que el mazo funciona y por qué pierde. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar? Por lo general, las partidas de Carabao, la gente no tiene tanto nivel porque es muy global. Entonces te puede tocar gente muy mala, gente muy buena. Pero nosotros damos por hecho que las partidas que ganamos muchas veces podemos ganarlas porque simplemente somos mejores que ellos jugando o ellos peores, como vosotros queráis ver. O simplemente esa persona está cuidando a su niña y está jugando rápido. O la pilla en el servicio porque es el típico que juega las partidas al Carabao estando en el servicio. Entonces no lo tenemos muy en cuenta las partidas que ganamos. Pero sin embargo, tenemos en cuenta estas tres, por ejemplo, hemos perdido contra la RCL. Esto es lo que nosotros tenemos en cuenta. Partida de paving complicado, Han 1, 5 victorias. O sea, está muy bien las 5 victorias, pero a lo mejor de esas 5, 3 el tío una o dos ha dicho me desconecto porque he tenido un doble mulligan y no me ha gustado y me he desconectado y una la he ganado. No la tenemos en cuenta, pero hemos perdido 4, tío. Hostia, ¿por qué hemos perdido esas 4? ¿Qué podemos hacer? Hostia, pues a lo mejor en el banquillo. ¿Qué tiene aquí mi hermano de banquillo contra Han Solo? Pues no lo sé, lo sabrá él, yo no juego café. Yo estoy aquí porque no tengo partidas en el Carabao, yo no tengo estadísticas en el Carabao porque borré hace poco unas pocas y creo que tendré como 2 o 3 partidas con Gales de L. O sea, por eso estoy aquí en la partida contra mi hermano, la verdad. Pero bueno, por ejemplo, Anakin Databaul, 10-2. ¿Qué ocurre? 10-2. Yo no pienso que Cafein vaya bien contra Anakin como para ganarle 10-2. Porque mi hermano juega contra Zaito y este es el mazo de Zaito. Y Zaito por lo general le suele ganar. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor de esos 10 Anakin no eran tan buenos o simplemente están probando el mazo o no saben jugarlo. Ha perdido contra esos dos. ¿Por qué ha perdido contra esos dos? Porque le ha hecho a lo mejor Anakin, Sable y Legal Authority. O sea, por lo mejor tengo que meter un Bambucer de banquillo. O tengo que meter. Yo qué sé, tengo que jugar de otra manera porque Anakin tengo que meterle un Zuku con Amu para matarlo. Tengo que intentar colarle el Zuku. Algo que hay que hacer, por ejemplo. Contra Talzin 3-0. O sea, tú 3-0. No me han ganado. Entonces tampoco puedo ver. Va bien contra Talzin. Guay. Pero tampoco puedo aprender mucho más allá de que a lo mejor pues, las partidas de Talzin se ha podido equivocar. O sea, tenía que haber hecho esto antes. Si lo hubiera hecho esto antes, yo tendría que haber hecho así. Entonces nosotros jugamos mucho con qué hubiera pasado y cuando hemos perdido el por qué hemos perdido. Así es como nosotros aprendemos a jugar en el Carabao. Aprendemos y sacamos valor de una plataforma que es gratis, que tiene la posibilidad infinita de jugar cualquier tipo de carta, cualquier tipo de mazo. Y me parece que la gente no se la toma tan en serio como debería. Porque es verdad que
yo no voy a contar partidas que a lo mejor juegue contra un chaval que está empezando a jugar está empezando a jugar ahora. O sea, está empezando a jugar, ¿vale? Y le gano 3-0. Si a tú, pues 3-0 le he ganado. Pues no puedo aprender mucho porque el chaval está aprendiendo. Pero si juego contra una persona que a lo mejor no está a mi nivel, o un poquito más malo, un poquito más bueno, da igual, y me gana, ahí es donde yo tengo que aprender. Ya no, a esto ya fuera del Carabas también vale, pero es lo que yo pienso que usted tendría que utilizar Carabas para todos los que estáis viendo aquí. Fijarse en las que perdéis. Allí en la cantina dijimos tal de que si tenemos un Excel, que si tenemos un tanto para apuntar por qué. Eso nosotros no, porque nos acordamos el por qué perdemos la partida, porque somos competitivos. Y me acuerdo por qué pierdo las partidas. De hecho, me acuerdo de la Reyerta 3, que no me acuerdo de ninguna de las partidas que gané, pero me acuerdo de la que perdí. Perdí la primera partida contra un look verde y me acordaré toda la vida por qué perdí. Entonces no me hace falta el Excel, pero os recomiendo que obtengáis vuestro Excel, que apuntéis Gareth CL, ¡pum! 2 puntos y juegas la partida. Hostia, pues he perdido porque sin querer no tradeé con el bicho de suelo que tenía. Al no tradear, él me hizo bait de con ambush y me mató la nave grande que tenía, porque tenía target para hacer el ambush. Ahí tenía que haber tradeado, pues ahí aprendes. Eh, Hostia, tú contra Cat Bane tendría que haber pasado, porque iba a hacer paso, él iba a coger iniciativa, a lo mejor. Él pasó, yo tenía que haber cogido iniciativa en vez de poner unidad para hacer después de supply. Tú ya ahí tienes que apuntar y hacer vuestros apuntes, o no, tampoco es obligatorio hacer los apuntes, ya te digo, nosotros no lo hacemos. Y aprender de las que perdéis. Es lo más importante, es de donde yo te puedo recomendar que uséis Carabas. La que perdéis es la más importante. Estas 10 que le había ganado a mi hermano Anakin, que era un 10-2, no por aquí estará. Entonces, las 10 no importan una mierda. Las que importan, está bien, te puedes sacar tus conclusiones porque tú también sabrás de las partidas buenas que el tío ha sido bueno y aún así ha ganado, y las partidas que han sido malas y el tío ha perdido porque es malísimo. Tú puedes diferenciarlas perfectamente. Pero lo importante son las dos que has perdido. Estas dos que has perdido son, por ejemplo, las que me quita sueño. Yo me voy a dormir y se me va a olvidar las 10 que le ganan a Anakin, las 5 que le ganan al Pierrot y las 3 que le ganan a Obi-Wan Azul. Yo me acuerdo de las dos que perdí contra Anakin, porque las dos que perdí contra Anakin es la que me hace aprender y saber cómo jugar contra Anakin. En mi caso con Boba pierdo contra Anakin y lo desmonto porque no lo puede ganar ni a tiro. Pero Caffeine tiene más variedad. Ya ahí tenéis que aprender. Mira, estas cuatro son. Yo creo que mi hermano se habrá a la cabeza contra estas cuatro. Estas cuatro son las importantes. Estas cinco no importan a nadie. Esto a mí no me importa. Esto tendría que haber. Esto a lo mejor lo he ganado yo porque el tío se ha ido a cagar y se ha desconectado, tío. Que a lo mejor ha sido eso, yo. Ahora mismo no te puedo decir porque no es mi cuenta, pero lo mismo ha sido eso. El tío tenía un apretón y dijo, me desconecto y me voy a cagar. Así que más lejos, ¿qué puede haber pasado? Pero estas cuatro partidas se han jugado hasta el final y las has perdido. Aquí es donde se aprende. Y poco más, este vídeo va a ser un poquito más corto, es simplemente explicaros eso. No sé tampoco qué más poder explicar, más allá de que lo importante son las partidas que se pierden, lo he dicho como 20 veces en el vídeo, lo siento mucho. Tampoco soy especialmente experto en explicar este tipo de cosas de las estadísticas y demás, simplemente puedo daros los consejillos que yo creo que se pueden apreciar. Y poco más. Más allá de que podéis ver que mi hermano ha jugado 305 partidas con Cat Bane, con esta versión de Cat Bane, que él la va cambiando y tiene otras estadísticas que ya las habrá borrado, porque habrá dicho esta es mejor. Las demás la borro, que es lo que hago, yo también. Está, mira, la lista de todas las mazas contra lo que he jugado. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Joder, todo, aquí hay de todo. Mira, he jugado hasta contra un Darth Vader de la batalla de Hoth, de esta rara. Imagínate tú, aquí hay de todo, tío. Ya está, chavales. Las que pierdes son las importantes. Las que ganáis, ¿cómo la ganáis? ¿Ganarla porque el tío se desconecta, porque ha hecho mulligan, la ha salido mala, ha vuelto, mira la mano, es mala, se ha desconectado? Ni la contéis. Creo que ya de hecho hasta eso Carabas te la ha dejado de contar. O sea, si la partida no dura a partir del turno 2, o sea, hace turno 2 recursos, turno 3 recursos. A partir del turno 4, perdón, turno 3 con 4 recursos, a partir de ahí ya empieza a contar las estadísticas. O sea, de que si hay alguien que hace eso ya ni te lo cuenta. Antes sí. Y poco más, chicos. Ha sido un placer que veáis el vídeo. Este vídeo es un poquillo raro. La verdad que es un poquito, también lo estamos utilizando un poquito de vídeo de entre temporadas porque ya aprovecho para decir que el meta la verdad es que no me parece el más bonito del mundo, la verdad. Es verde heroísmo contra el mundo. Bueno, verde heroísmo contra verde heroísmo realmente, pero bueno. Y poco más. Ya tenemos un vídeo, vamos a hacer un poquillo de bonus para el que se haya quedado al final del vídeo. Tenemos un vídeo pensadillo que lo mismo sale para este jueves o a lo mejor para el martes que viene o para el domingo, que no sabré, pero vamos, de la semana siguiente no pasa. Y bueno,
Yo creo que os gustará, que aprenderéis bastante del tema en concreto del vídeo. Y poco más, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que si utilizáis la misma manera de practicar que nosotros en el caraván, cualquier cosa que queráis decirnos por los comentarios de que, pues, ¿cómo hacéis cuando pasa esto? Nosotros encantados de ayudaros, cualquier cosita también, tenemos el Discord de Tier S, cualquier dudita cuando nos veáis conectados, perdona que os moleste, porque ahora no estamos en el del ring, cuidado. Tenéis un jueguecito, me podéis explicar esto, por qué, cómo hacéis, sin problema, tenéis el Discord gratis, free. Hay gente que no lo tiene free, me parece feo. Pero bueno, el nuestro es gratis, se podéis meter cuando queráis. Igual al Elden Ring, también se podéis meter igual al Elden Ring. Y nada, muchísimas gracias. Chao.